Al consejo de la palabra ahí en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 6. Gloria al Señor Jesús. Amén. Lo tiene, hermanos. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 6 dice: Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe lo que del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Y quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Y en este pasaje, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, con claridad cómo el apóstol Pablo empieza a hablar a nuestros hermanos de Corinto, ¿va? Eran griegos ellos, siempre buscando la filosofía, la sabiduría humana. Y él empieza a hablar en el versículo 6, dice: pero hablamos sabiduría entre perfectos. Y dice sabiduría no de quién, hermanos, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se deshacen. Cuando la Biblia habla de la sabiduría de este mundo, hermanos, y de los príncipes de este mundo, se está refiriendo a sus líderes, ¿va? A sus filósofos, a sus catedráticos, a sus maestros, a sus gobernadores, a su ciencia. A eso se refiere el Señor. Esta sabiduría no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría dice que está reservada solamente para nuestra gloria. ¿Y para qué más dice, hermanos? Que se ha sido dada solamente a aquellos que aman a Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y está acá, hermano. Estamos hablando de dos tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, hermanos, no la puede, el Señor la tiene como necedad. Y es muy diferente a la sabiduría de Dios. La Biblia dice en el versículo 10, dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque, hermanos, lo profundo de Dios. Quiero que entienda algo, hermanos, que el hombre natural, o el hombre que no tiene conocimiento de Dios, no puede entender la sabiduría como el hombre que tiene el conocimiento de Dios. Parece trabalenguas, ¿va? Pero no es trabalenguas. Así es. Y la Biblia dice, va, que el hombre animal no percibe, el versículo 14, las cosas del Espíritu. Y es cierto, va. Porque se tienen que examinar, ¿cómo dice la Biblia? Espiritualmente. El versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el creyente, hermanos, tiene que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que razonar como nuestro Señor Jesucristo. Tiene que pensar
como la palabra de Dios nos enseña, porque si tienes el Espíritu de Dios, para ti está descubierto la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo, ni la de sus príncipes, que es vana, que es pasajera. Ahora tenemos la sabiduría que es ¿de quién? De Dios. Y ahorita vamos a entrar por qué estamos viendo todo esto, ¿va? Pero quiero que notes bien esto, hermanos. La sabiduría del mundo es diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo te puede ayudar para tu trabajo, para tu escuela y para ciertas áreas, pero la sabiduría de Dios, esa te va a ayudar hasta para la vida eterna. Voy a poner un ejemplo. El mundo razona de una manera y el pueblo de Dios tiene que razonar de otra manera diferente. El mundo razona y dice, va, que a los niños no hay que corregirlos, no hay que darles varita, que nomás les digas palabras y pobrecitos, no hay que abusarlos. Esa es la sabiduría ¿de quién? Del mundo. Y el Señor dice, va, que al niño al que está portándose mal, hay que pegarle con la vara, que al cabo no va a morir, pero con ello vas a estar apartando su alma ¿de dónde? Del infierno. Ahora, cuando la gente aplica la sabiduría del mundo, hermanos, vemos todo ese holgazanerío que hay allá afuera en la calle, va, cholos y mamás solteras, y es solo un desastre. ¿Por qué? Porque no han querido aplicar la sabiduría de Dios, y el mundo sigue con sus sabidurías, con lo que sus líderes le dicen, con sus filósofos les hacen ver. Ellos siguen con eso, hermanos, pero el pueblo de Dios tiene que razonar diferente. ¿Cuántos lo creen? Bueno, si tenemos la mente de Cristo. Si se fijó en este pasaje, hermanos, cómo el Señor el apóstol Pablo hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que es de Dios. La sabiduría de Dios, miren lo que dice el versículo 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que, ¿qué, hermanos? Que le aman. Oiga, el Señor tiene cosas grandes para sus hijos, para aquellos que le aman. Mira lo que dice allí en 1 Corintios 1, 18. El mismo apóstol Pablo dice allí, dice: porque la palabra de la cruz es, ¿qué, hermanos? Es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. Se fija que para el mundo, hermanos, la palabra de Dios les es locura. ¿Esto cómo va a ser posible? Pero sin embargo, para los hijos de Dios, la palabra es poder. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Hay una gran diferencia. ¿Sí? Para uno, que le digan a alguien, va, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga a Jesús, es locura. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo si yo trabajo para darme mis gustos? ¿Cómo es que me voy a negar a mí mismo? Les suena locura eso. La mayoría quiere trabajar, hermanos, para amontonar bienes, ¿cierto o no es cierto? Para sentirse seguro aquí en esta tierra. Y eso es lo que te dice la gente, y en las escuelas y en todos lados te están diciendo eso. Pero el Señor Jesucristo dice que primero, antes de que amontones riquezas aquí en la tierra, que hagas tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué te ganas con amontonar cosas aquí en la tierra? Y luego, como dice la parábola, va: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que hiciste, ¿para quién será? ¿Sí lo está viendo? La sabiduría humana no piensa más allá, hermanos. Por eso la Biblia dice que la sabiduría del hombre es necedad delante de Dios. Ahora, si usted ve en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y bueno que trae su Biblia, hermanos. La otra vez nos tocó ir a una iglesia donde no traían Biblia, y yo no oía ninguna de las hojas mover. Y es que todos estaban viendo el proyector, no traían Biblias. Pero qué bueno es que trae Biblia, hermanos. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermanos, es poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que cree. Oiga, el evangelio, la palabra de Dios, es poder, pero solamente
para el que cree. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se descubre de cómo. De fe en fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué, hermanos? Vivirá por la fe. Es decir, que si tú no crees esta palabra, hermanos, tú no vas a ir descubriendo de fe en fe lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Sí lo está viendo, hermano? Sí. Ahora ya vimos, hermanos, que el mundo razona de una forma y el Hijo de Dios tiene que razonar de otra forma, porque su mente, la de él, es la de mente de ¿quién? De Cristo. Él tiene que pensar diferente, razonar diferente a como el mundo razona. Y cuando tú y yo empezamos a razonar diferente a como el mundo piensa, hermanos, el Señor se empieza a glorificar en nuestras vidas. El Señor empieza a bendecirnos. Pero de otra manera, aunque tú vengas a la iglesia, oigas la palabra, pero no crees, nada sucede. Nada sucede. Sigues viniendo a la iglesia y no hay cambios en tu vida. No crees la palabra de Dios. Y aquí dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para quién? Para los que creen. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ahora, Romanos 1:22, no lo abra, nomás lo voy a leer. Aquí dice, los hombres se profesan ser sabios y se hicieron necios. Ahí en 1 Corintios 1:19, eso sí véalo, hermano, ahí está enseguida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de quién, hermanos, de los sabios, y desharé el entendimiento de quién. Oiga, la sabiduría de este mundo va a ser deshecha. Versículo en 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué cosa, hermanos? Vanos. Y por eso ahí en Colosenses 2:8, mira lo que dice en Colosenses 2:8, hermano. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según qué? Según las costumbres de los hombres. ¿Conforme a qué? Conforme a las cosas de este mundo, ¿va? Se lo estoy parafraseando. Y no según qué? Cristo. Hermano, no te dejes llevar, no empieces a razonar como el mundo. De otra manera vas a ser un cristiano en derrota toda tu vida. Y ahorita le voy a decir por qué. Nosotros debemos que pensar diferente. El mundo, la sabiduría de este mundo es locura, es necedad delante de Dios. El Señor los prende con su astucia. Ellos trabajan y trabajan, hermanos, para amontonar riquezas y mueren. ¿Y qué? ¿Están preparados? Es necedad, eso es una necedad. No fueron sabios, porque todos un día vamos a estar delante de Dios. Es sabio aquel que hace tesoros para el Señor, para el reino de los cielos, y se prepara para ese día. Porque un día va a llegar, hermano, queramos o no queramos, ese día va a llegar. Es sabio aquel que empieza a obedecer la palabra de Dios tal y cual está escrita. Oiga, el mundo pelea por sus ranchos, ¿cierto o no es cierto? Yo soy mexicano, yo soy salvadoreño, yo soy hondureño, yo soy guatemalteco. Eso el mundo, y hay veces que hay discusiones, nos ha tocado ver entre hermanos, ¿va? Que una vez una hermana le dijo a uno, se robaron el terreno, y el hermano se exaltó el otro porque él era americano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos el razonamiento de quién. Conforme al mundo. Si eres un hijo de Dios, hermano, tú sabes que tú no eres ya ni de México, ni de Guatemala, ni de El Salvador, sino que ahora perteneces a la patria celestial, donde no importa de dónde tú vengas, hermano, solamente ahora es un hijo de Dios. ¿Sí lo entiende, hermanos? No hay rivalidad entre nosotros, tiene que haber amor y unidad. El mundo razona diferente al cristiano, o tiene que razonar diferente al cristiano al mundo.
Pero sin embargo, hermanos, en las iglesias sigue habiendo mucho problema en la iglesia porque los hermanos y las hermanas empezamos a razonar en todo tiempo como el mundo. Tenemos todavía en nuestra mente la sabiduría de este mundo y queremos aplicarla a nuestra vida y querer vivir una vida cristiana, y no se puede así. Y entramos en conflicto con la sabiduría de Dios, ¿cierto o no es cierto? El Señor dice que pongas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y aquí, ¿qué pasa, hermanos? Eso no lo podemos aplicar nosotros, y es sabiduría de Dios. Queremos nosotros las añadiduras y dejar a Dios a ver si nos queda tiempo. Pero que de todos modos queremos las bendiciones de Dios, aplicando la sabiduría y el razonamiento del mundo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ahora fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 12 y versículo 2. 12:2 de Romanos. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Dice así: y no os conforméis, ¿a qué, hermanos? A este mundo, mas reformaos por la renovación de ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestro entendimiento, cómo razonamos. Ya deja de estar razonando como el mundo, hermano. Empieza a razonar como Dios quiere que razonemos. Ya vimos que la Biblia nos enseña que el razonamiento del mundo, o la sabiduría del mundo, es diferente a la sabiduría de Dios. El mundo no conoce, los príncipes de este mundo no conocen la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es revelada por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y solamente aquellos que lo aman. Si lo vimos, ¿verdad, hermanos? Y aquí dice que nosotros tenemos no conformarnos al mundo, sino por el contrario, hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Para que, qué, hermanos? ¿Para qué hay que renovar el entendimiento? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? ¿Quieres experimentar las cosas agradables y perfectas que Dios tiene para tu vida? Cambia tu mente. Si tú no cambias tu mente, no vas a poder experimentar lo que Dios tiene, que es agradable, y que además que es agradable es que perfecto. Si lo leyó el texto, hermanos, parece como que no estamos acá. ¿Sí? Véalo otra vez lo que dice: no os conforméis a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la razón de renovar nuestro entendimiento? Para que experimentemos, para que lo vivamos, para que lo obtengamos, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, ¿qué, hermanos? Agradable y perfecta. El mundo, hermanos, no puede experimentar eso. ¿Sabe por qué no puede experimentar? Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice: nuestro entendimiento tiene que ser renovado, hermano. Saca el entendimiento del mundo, solo aplícalo en las cosas seculares, hermano, pero en tu vida espiritual aplica la sabiduría de Dios para que te vaya bien. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice en 2 de Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios, ¿de dónde? De este mundo. ¿Qué hace el Dios de este mundo, hermanos? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Qué hace el Dios de este mundo, hermanos? Si sabía, va, que este mundo tiene un Dios, tiene un príncipe, tiene su sabiduría, y ese príncipe y ese Dios es el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿va? Eso no lo debemos, hermanos, que ignorar, y mucho menos olvidarnos de eso. Tenemos que estar siempre acordándonos que este mundo tiene un Dios que los mueve a ellos, y ese Dios dice que ha cegado, ¿qué? ¿Sabe por qué el diablo está interesado tanto en cegar el entendimiento? Es para que tú no, aquí dice, para que no resplandezca la luz del evangelio en la gente. Ahora, fíjese lo que dice en Efesios capítulo 4 y versículo 18. Qué bueno es el Señor. Dice el 4:18 de Efesios, dice: teniendo que entenebrecidos, otra vez, ¿qué? Y ajenos, y dice: teniendo entenebrecidos el entendimiento, ¿verdad?
ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay cosas, hermanos, que entenebrecen nuestro entendimiento, y una de ellas es la dureza de corazón. Otra de ellas es que la ignorancia, y otra cosa es, en el versículo que leímos hace rato, el 4:4 de Corintios, dice por incrédulos. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice 4:4. Entonces, cuando tú, hermanos, tienes tu entendimiento enceguecido, entenebrecido, quiere decir que tú estás padeciendo uno de estos síntomas. Estás teniendo ignorancia, estás teniendo dureza de corazón, o estás padeciendo de mucha incredulidad. Y de esa manera trabaja el diablo para cegar, ¿qué cosa? Tu entendimiento. Ahora, ¿qué es cegar el entendimiento? Usted ha escuchado un dicho que dicen en el mundo, y sí es cierto, hermanos, dice que el que no entiende es como el que no ve. Quiere decir que el entendimiento es visión. ¿Sí lo ve, hermano? Aquí sí lo vio, ¿ah? Que cega, ¿qué? El entendimiento. Cuando tú no tienes entendimiento, estás ciego. ¿Para qué queremos el entendimiento entonces? Para poder ver las cosas espirituales. ¿Sí? Hay veces que la gente dice que el cristiano, hermanos, para ser cristianos hay que apagarles el cerebro a los hermanos, porque los hermanos no piensan, así dicen. Y dice la gente que la fe es irracional, que la fe no tienes que razonarla, hermano. Sí, que tú solamente tienes que creer y que no tienes que pensar nada ni razonar nada. Eso es una mentira del diablo. Porque la fe es razonar, pero no es razonar conforme al mundo, sino conforme a Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Si tú empiezas a tener fe, quieres tener fe en Dios, pero empiezas a razonar como el mundo, no funciona. Para poder tener fe y que tu fe esté viva, que puedas visualizar las cosas, tienes que tener la fe en Cristo y razonar conforme a la sabiduría de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Hebreos 11:3, ¿qué dice, hermanos? Por fe, ¿qué dice? La fe es racional. La fe no es irracional. Como muchos dicen, tú no tienes que pensar nada, solamente cree. ¿Sí les han dicho eso, hermano? Es que si empiezas a razonar, no va a funcionar. No, es que estamos mal. Si empezamos a razonar conforme al mundo, sí estamos mal. Pero si empezamos a razonar conforme a Cristo, estamos bien. Y nuestra fe va a empezar a ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. ¿Sí estamos acá, hermano? Aquí dice, por la fe entendemos y haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, ¿de qué, hermanos? De lo que no se veía. Por la fe entendemos, hermanos, por la fe se razona. La Biblia, la gente dice, es que el problema de la fe, hermanos, en las iglesias, que no tenemos la falta de fe en las iglesias, es por causa que la gente empieza a razonar. Eso no es cierto. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted empieza como cuando el Señor le dijo a Josué, ve y posee a Jericó, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo a Josué? Que fuera a darle 7 vueltas, ¿verdad?, a Jericó, y que al último diera otra vez 7 vueltas, ¿verdad? Que diera 6 vueltas, perdón, y en el séptimo día diera 7 vueltas, y al final gritaran y tocaran las trompetas y los muros se iban a caer. Ok, esto, hermanos, que el Señor le mandó a Josué, Él lo hizo por fe. ¿Sí? Ahora, si esto que Josué hizo, si lo razonamos conforme al mundo, es locura. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Si tú y yo razonamos conforme a la sabiduría del mundo, ¿a quién se le ocurre poseer una ciudad amurallada con dar vueltas y gritos?
Pero si razonamos conforme a la sabiduría de Dios, eso es posible, porque Dios podía tumbar esas murallas. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sí lo está viendo, hermanos? El problema de la fe, hermanos, la falta de fe en las iglesias no es que razonamos, no. El problema es que no razonamos. El problema es que nos dejamos ir por la vista natural. El apóstol Pablo dice ahí en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos. ¿Y qué más dice? Y no por vista. La falta de que la iglesia no tiene fe, hermanos, es porque no razona conforme a Dios y porque se la pasa mirando lo que no tiene que estar mirando. Aleluya. ¿Sí lo está viendo, hermano? Primero lo que hacemos la iglesia es que empezamos a razonar como el mundo. Ay, no es posible, estoy enfermo, solamente que me tarrajen, ¿verdad? O que me hagan esto, voy a sanar. Y empezamos, no hay otra manera posible. Empezamos a pensar como el mundo piensa y dejamos de razonar como Dios quiere que razonemos. Creerle a Él, creerle a su palabra, creerle a sus promesas, que Él es poderoso para hacerlo. Y eso empieza a haber una falta de fe en nosotros porque dejamos de razonar conforme a Dios. Y si no tenemos razonamiento conforme a Dios, no podemos ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Acuérdense que si su entendimiento está cegado, no puede ver usted. Podrá estar lleno aquí de bendiciones para su vida, pero su entendimiento está entenebrecido, oscurecido, no ve nada. ¿Cómo va a agarrar algo? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Así que por nosotros andamos, ¿por qué, hermanos? Por la fe. ¿No por qué? Por vista. Miren lo que le sucedió a Pedro en el capítulo 14 de Mateo. Mateo 14, versículo 22 dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago. Y entre tanto que él despedida a la gente, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. ¿Sí lo tiene, hermano? Versículo 25 dice: mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: fantasma es, y dicieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco y andaba sobre las aguas para ir ¿a qué, hermanos? Ahora déjeme ver ahí, hermano. Cuando Pedro escucha la voz del Señor y le dice el Señor: ven, Pedro cree a la voz del Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a caminar sobre las aguas. ¿Pedro razonó conforme al mundo? No. Si él había empezado a razonar conforme al mundo, y estoy loco, si me bajo de aquí me voy a hundir. Ese era el razonamiento conforme a ¿qué? Al mundo. Pedro solamente creyó a la palabra de Dios, que él estaba caminando sobre las aguas y que también era poderoso para que él lo hiciera caminar sobre las aguas. Por eso dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Pedro cree, empieza a caminar sobre las aguas. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Mire lo que dice enseguida, versículo 30. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, ¿qué cosa? ¿Cuál fue el problema de Pedro, hermanos? Que empezó a ver. Y para andar por fe, hermanos, no hay que irse por la vista, porque andamos por fe. ¿Y qué más? Y no por vista. Cuando tú empiezas a ver lo natural, hermano, ya no estás andando por fe, porque la fe te permite ver las cosas espirituales. La fe es visión, hermano. Pero es visión ¿en qué? En lo que Dios prometió, en lo que Dios puede hacer. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Esa es la fe, hermanos. Creerle al Señor, a su palabra, creerle y confiar plenamente en Él.
Cuando tú tienes fe, hermanos, entonces dejas de ver lo que está aquí a tu alrededor y empiezas a mirar lo que Dios puede hacer para tu vida. ¿Sí? Cuando empiezas a ver las circunstancias, el problema, la falta de trabajo, la enfermedad y las cosas, hermanos, entonces enfocas toda tu mirada ¿en qué? En las cosas terrenas, que es lo que hace también el mundo. Y dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 6. Alabado es el Rey, amén. Mateo capítulo 6 y versículo 25. Lo tiene, hermano. Dice: por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni allegan en alfolíes, y nuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparan los lirios del campo cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. El problema de nosotros, hermanos, que el Señor nos dice que Él tiene cuidado ¿de quién? De las aves. Dice, repara con esto, hijo, piensa esto. Si yo tengo cuidado de las aves y de las plantas que están en la tierra, que tienen sus vestiduras y que las aves son alimentadas, ¿cuánto más vosotros que sois de mejor valor que ellas? Pero nosotros empezamos a razonar conforme al mundo, hermanos, y cuando no tenemos para la renta estamos angustiados, y cuando no tenemos para comer estamos angustiados, porque empezamos a razonar como el mundo y no empezamos a razonar como Cristo quiere que razones. Que si tú confías en Él, no importa que no haya pan en tu casa, si tú confías en Él, tú puedes ver el pan en tu mesa. ¿Cómo están acá, hermanos? Si tú confías en Él, tú puedes ver la renta ya pagada, tus biles pagados, los puedes ver porque Dios ha prometido y dice que Él tiene mayor cuidado de nosotros que de los animales. ¿Sí lo está entendiendo, hermanos? Pero nosotros no podemos razonar como Dios quiere que razonemos, sino que todo el tiempo estamos razonando como el mundo. El mundo es lo que busca, hermano. Busca cómo sustentarse. Lo mismo la palabra nos lo enseña. Mira lo que dice enseguida. Versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué, hermanos? De poca fe. No os acongojéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, oiga bien, la gente busca todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de que todas estas cosas habéis. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Quiénes son los que se preocupan por todas estas cosas con afán? Los gentiles, el mundo, porque ellos siguen razonando conforme al mundo, pero el Hijo de Dios tiene que razonar conforme a la sabiduría de Dios. Tú tienes que estar confiado, tú haces tu parte, hermanos, y por lo demás tú estás confiado que el Señor va a proveer de alguna manera el pan para tu casa, el pago para tus biles. Dios lo va a hacer. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, es increíble, hermanos, que nos llamamos creyentes y no creemos. Seguimos razonando como el mundo. El mundo busca todas estas cosas que Dios sabe que tú las necesitas. Y si Él sabe que tú las necesitas, Él las proveerá. ¿Quién se ha quedado sin comer? ¿Quién se ha quedado sin pagar su renta? Dios siempre está proveyendo. El mismo salmista dijo: porque mozo fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Cuando tú empiezas a razonar, hermano, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la sabiduría de Dios, tú sabes que Dios es poderoso para hacer las cosas. Oiga, Dios utilizó un cuervo para alimentar a Elías. ¿Usted no cree posible que Dios de alguna manera
Cuando tú confías en Él, cuando tú tienes fe en Él, Él puede mover el corazón del vecino y llevarte de comer. Él puede mover medio mundo si Él quiere, hermano, para que alguien te traiga a ti lo que tú necesitas. ¿Sabías eso? Dios lo puede hacer, hermano. ¿Por qué entonces tener temor? ¿Por qué seguir razonando conforme al mundo y no conforme a Dios? Creer que Él lo que ha prometido es poderoso para hacerlo. Y por esa razón, hermanos, nosotros no recibimos de parte de Dios, hermano. No recibimos porque no le creemos. Hacemos como el mundo, hermanos, va, dice, le preguntan a alguien, hermano, pues puedes estar en la casa. Creo que sí, ese creo que sí, hermanos, es 50 y 50. No hay seguridad. Y creer, hermano, realmente es no duda. Cuando dices creo que sí, es sí, completamente, sin dudar. Pero estamos tan acostumbrados, hemos mal usado, mal empleado el creer. Y ahora decimos creo y es el 50 y el 50. No es cierto, no estás seguro. Hay duda en ti. Igual estamos delante de Dios, hermanos, con muchas dudas. Y venimos ante Él, hermanos, no creyendo que Él puede hacer las cosas. Y no confiando porque seguimos razonando conforme al mundo y no conforme a Cristo. La Biblia dice, hermanos, que el Señor está en medio nuestro. Él dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Y cuando les decimos, hermano, clámale a Él, no le clamamos. Porque sabes que ese creo fue como el del 50 y 50, o tal vez el 90 y el 10. Porque no lo creíste, solo lo dijiste. Porque seguimos razonando como el mundo, como no vemos, no creemos. Como no vemos, no lo creemos. Como no lo podemos palpar, no creemos que está aquí el Señor. Y sin embargo Él nos dice que Él está aquí. Y si tú crees su palabra, hermano, si tú realmente tuvieras fe, tú pudieras ver que el Señor está aquí. ¿Se acuerda cuando Eliseo, hermanos, estaba sitiado por un gran ejército y el siervo de Eliseo estaba atemorizado porque el ejército estaba ahí para prenderles a ellos? Y Eliseo estaba confiado, hermano, porque Eliseo tenía fe en Dios. Eliseo sabía que el Señor iba a estar con él como un poderoso gigante y por eso él no temía nada, hermano. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, así decía el salmista. Aunque se levante guerra contra mí, yo voy a estar confiado. ¿Por qué estás confiado? Cuando tú crees en el Señor, tú puedes estar confiado, porque aunque tus ojos naturales no vean nada, en el espiritual ahí está el Señor, porque Él prometió. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. Aunque tú no lo palpes, aunque tú no lo veas, Él está allí, hermano. Por el hecho de que el siervo de Eliseo no podía verles. ¿No estaban los ángeles del Señor ahí? Pregunto, ¿no estaban ahí los ángeles del Señor? El siervo de Eliseo no podía verlos con su vista natural, pero Eliseo estaba confiado. ¿Qué le dijo Eliseo? Es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y tuvo que orar Eliseo para que el Señor le abriera sus ojos espirituales y él pudiera ver que sí, realmente son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Si tú y yo pudiéramos ver, hermano, el cuidado que tiene Dios de nosotros, que nunca nos va a dejar, que si tú y yo nos mantenemos fieles a Él, el Señor siempre nos va a ayudar, y que todo el tiempo, no importa lo que estés pasando, el Señor te está observando, el Señor está contigo. Pero claudicamos, hermano, porque no tenemos fe, porque no creemos. ¿Y sabe por qué no creemos? Porque dejamos de razonar como Dios dice. Cuando tú y yo empezáramos a razonar como Dios dice, las cosas cambiarían. Mira lo que dice ahí Romanos capítulo 4 con Abraham. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4 y versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios. Y luego dice la Biblia: a quien creyó. ¿A quién creyó Abraham, hermanos? Romanos 4:17. ¿Sí lo tiene?
Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios. Cuando Dios dice, hermanos, ya esa cosa ya está hecha. ¿Sí lo están viendo ahí? Dice, delante de Dios él ya era padre de muchas naciones. Aunque Abraham no veía a nadie, él era padre delante de Dios. Ya estaba hecho. Y luego dice que Abraham dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿cómo, hermanos? Como las que son. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había, ¿qué cosa? Prometido. Cuando tú y yo empezamos a razonar no conforme al mundo, sino conforme a Dios, nos damos cuenta que en el Dios en que tú y yo estamos confiando, hermanos, es un Dios veraz. Él no miente, no se puede negar a sí mismo. Y no solamente eso, que es verdadero, sino que también es poderoso para cumplir lo que Él promete. Aquí alguien te puede prometer, yo voy a estar contigo siempre. Mentira, se muere y ¿qué? Ya no estuvo contigo siempre. Te pueden prometer el cielo y las estrellas, ¿tienen poder para hacerlo? Pero sin embargo, si Dios te lo promete, ¿tiene poder para hacerlo? Sí, ¿por qué no confiar entonces en Él? Si estamos, hermanos, si el Señor te prometió sanidad, confía plenamente en Él. Deja de estar viendo tu enfermedad y empieza a ver con los ojos de fe tu sanidad, porque el Señor es poderoso para cumplir lo que Él prometió. Si Él prometió restaurar tu matrimonio, si Él prometió traerte tu hijo, tú confía en el Señor tiene poder. Él no es cualquier persona que puede prometer y no cumplir. Él tiene el poder para cumplir cualquier cosa. Dice la Biblia que Abraham, hermanos, no dudó y confió y sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que también él había prometido. La Biblia dice en Hebreos, hermanos, que cuando el Señor le pidió a Isaac, Abraham se lo llevó para sacrificarlo. Y en Hebreos dice que lo recibió por resurrección. Es decir, que en el corazón de Abraham, ¿cuándo lo mató Abraham en la vida real? Nunca, pero en su corazón ya lo había sacrificado. Y dice que porque él sabía que Dios era poderoso para dárselo aún de ¿qué? De entre los muertos. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos, para hacer cualquier cosa? ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Sabes por qué en veces no lo creemos? Vuelvo a repetirte, quiero que se te quede bien grabado, porque empezamos a razonar conforme a la sabiduría de este mundo. Conforme a la sabiduría de este mundo, hermanos, todo está limitado. Pero conforme a la sabiduría de Dios y la mente de Cristo, todo se puede. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí Romanos capítulo 9, versículo 33. Ya vamos a terminar, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 33. Amén. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él, ¿qué dice, hermanos? No será avergonzado. ¿Sí lo ve, hermano? Ahora fíjese ahí en el capítulo 10 y versículo 11, de ahí mismo Romanos. ¿Lo tiene? Dice, la escritura dice, todo aquel que en él cree, ¿qué pasa, hermanos? No será avergonzado. ¿Tú crees en él, hermanos? ¿Crees en él? ¿Verdaderamente crees en él? Dice la Biblia que no serás avergonzado. El Señor es poderoso, hermano. Dice que su palabra va a salir y que va a hacer todo lo que Él le mandó a hacer y no volverá a Él vacía. Él es poderoso. ¿Sí? Marcos 9:23, hermanos, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay un texto que siempre lo usamos para la fe, en Hebreos 11:1. ¿Se acuerda del texto, hermanos? ¿Qué dice el texto? Es pues la fe, ¿qué? La certeza. La fe es la certeza de las cosas. Es decir, ¿qué certeza, hermanos? Es estar
teniendo un conocimiento claro y seguro de lo que tú estás esperando. No es irracional, es que estás razonando conforme a la sabiduría de Dios y estás claro y seguro que eso que tú estás esperando, Dios es poderoso para hacerlo. ¿Sí está viendo, hermano? Y dice que enseguida es la convicción o la evidencia de las cosas que no se ven. No se ven físicamente, pero espiritualmente tú y yo las podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos confiando ¿en quién? En Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice un último texto, hermanos. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. Juan capítulo 11, versículo 40. Amén. Esta es la parte donde el Señor habla con Marta y María, y ellos, su hermano había muerto. Y todos saben la historia, hermanos. Pero mira lo que dice ahí en el versículo 40. Dice: y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Quieres ver la gloria de Dios, hermano? ¿Sí? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entonces cree. La fe es racional. Tienes que empezar a razonar conforme lo que la palabra de Dios dice y no conforme el doctor, el abogado, el filósofo, el estudioso, los príncipes de este mundo dicen. Empieza a creer lo que la palabra de Dios dice, y tú como hijo de Dios empecemos a razonar conforme la palabra de Dios. Y dice la Biblia que vamos a empezar a experimentar las cosas que Dios tiene para nuestra vida, que son ¿qué? Agradables y perfectas. ¿Va? Así dice en Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, sino renueva tu entendimiento, tu razonamiento, para que puedas experimentar lo que Dios tiene para nosotros. De otra manera, hermanos, si tú no le crees a Él, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios tiene que creer que Él es real y que Él es galardonador de los que lo buscan, no de los que dicen que creen en Dios, sino aquellos que con el tiempo, hermanos, y poco a poco han ido aumentando su fe, creyendo a la palabra de Dios, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Sí, hermano, no importa lo que te diga la gente. Si tú, hermano, y yo empezamos a cambiar nuestro razonamiento, hermanos, y dejamos de estar creyendo conforme el mundo, el Señor nos va a bendecir. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Deja de estar pensando como el mundo, hermanos. Tenemos la sabiduría que no es de este siglo. Es una sabiduría que está guardada solamente para los que lo aman, que puedan ver cosas que el ojo humano no ha podido ver, y oigan cosas que el oído humano no ha podido oír, ni que han subido en el corazón de un hombre que no es conforme al corazón de Dios, un hombre que no razona en las cosas de Dios, que no conoce a Dios. Vamos a empezar a experimentar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Cada que venga la duda en tu vida, hermano, empieza a razonar no como el mundo, empieza a razonar como Dios dice, como dice su palabra. El mundo te puede decir muchas cosas. No funciona, las cosas están de mal en peor, pero el Señor dice que Él va a traer a tu hijo, y tú crees en el Señor, confía al Señor, ve lo que ha hecho el Señor y todo lo que Él va a hacer, que Él es poderoso para cambiar tu matrimonio, que Él es poderoso para cambiar las cosas en tu vida, hermano. Quiero que esta iglesia, hermano, se despierte en fe, que creamos en fe, creámosle a Dios, hermano. Él es fiel, es verdadero. Él lo que ha prometido lo va a cumplir y lo sigue cumpliendo. Creámosle a Él, y va a ver, hermano, las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuando tú empieces a dudar, reprende esa duda, hermano, porque eso viene del maligno. Acuérdense que el maligno cega tu entendimiento para que no puedas ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Dios es poderoso, hermano, para cambiar las cosas. Ponte en tus pies, hermano. Vamos a entonar un canto y después estaremos pasando a orar. Bendito sea.